Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy vamos a hablar del Interface Aero. Os traje al canal cómo podíamos instalar el Windows Vista y el Windows 7, pero no os pude mostrar ninguno de los dos vídeos, bueno, además de un vídeo de hecho que hice con los dos sistemas operativos, el Interface Aero, simplemente porque instalábamos esos sistemas operativos en PC retro que no cumplían los requisitos mínimos. Entonces, os he traído hoy un PC que sí los cumple y vamos a ver en qué consiste el Interface Aero tanto en Windows Vista como en Windows XP. Bueno, vamos a contar un poquito primero su historia. El Interface Aero fue el interface gráfico que apareció en Windows Vista en el año 2007 y vino a sustituir el interface de Windows XP que se llamaba Luna. Duró dos sistemas operativos, ya os digo, Windows Vista y luego Windows 7, y desapareció con el interface de Windows 8 que fue sustituido por el Modern UI. Las siglas Aero vienen de las palabras Authentic, Energetic, Reflective and Open. No sé bueno, primero fue las siglas Aero y luego inventaron unas palabras que encajasen con las siglas, o realmente pues querían y pusieron las siglas que correspondían a estas palabras. La verdad es que un tanto extraño. Existieron dos versiones del Interface Aero, o existían dos versiones que además convivían en el mismo PC. Ahora vamos a ver que eran las versiones Basic, que era la que estáis viendo ahora mismo. Esta es la versión Interface Aero Basic, que es una interface opaca, y luego la versión Aero Glass, ¿vale? Que tiene efectos de transparencia de ventanas. Ahora vamos a ponerla. La Interface Basic era la que funcionaba en los PCs que no cumplían los requisitos mínimos para trabajar con Aero Glass. ¿Cuáles eran esos requisitos o cuáles eran los requisitos para trabajar con Aero? Bueno, Windows Aero apareció, o por lo menos la versión Glass, aparece en las versiones un poco mejores de Windows Vista. Windows Vista Home no traía Interface Aero Glass, venía en las versiones Ultimate, Home Premium, Enterprise y Business, y luego es verdad que aparecía ya en todas las versiones de Windows 7. Necesitaba una tarjeta gráfica con 128 MB de RAM dedicada y Pixel Shader 2.0 con una profundidad de color de 32 bits, y tenía que trabajar también esa tarjeta con drivers tipo WDDM, ¿vale? Si trabajaba con drivers XPDM, esa tarjeta no era compatible con Aero. Necesitábamos un procesador con 1 GHz y 1 GB mínimo de RAM para poder utilizar esta interface. Si no cumplía los requisitos, ya os digo, trabajábamos con la interface opaca. Teníamos también, ahora vamos a ver las funcionalidades básicas, pero no podíamos ver la transparencia de las ventanas. Bueno, si cumplíamos con requisitos, ¿cómo podíamos activar nuestra transparencia? Nos íbamos a personalizar, estamos hablando de Windows Vista. Luego vamos a verlo cómo sacar en Windows 7, configuración, color y apariencia de las ventanas, y seleccionábamos aquí, veis aquí la combinación de colores Aero. Aplicábamos y teníamos ya nuestro Windows Aero Glass. Bueno, Windows Aero Glass lo que nos proporcionaba eran unos bordes de ventana transparentes. Si os dais cuenta, cuando movíamos la ventana, pues veis aquí que los iconos de debajo, o lo que tuviésemos debajo, se transparentaba, ¿vale? Vemos ahí nuestro widget transparentándose. Aparte evidentemente de la transparencia de las ventanas, Aero implementaba una funcionalidad gráfica de interface de pantalla, ¿vale? ¿Qué opciones o qué funcionalidades implementaban? Bueno, pues teníamos el flip. El flip venía a sustituir, se activaba con Alt Tabulador, a el típico intercambiado de ventanas de las versiones más antiguas. Implementaba una funcionalidad de miniaturas, lo veis aquí. Entonces aparecían unas miniaturas de las ventanas que tuviésemos, y podíamos ver el contenido de las ventanas, ¿vale? Eso era la funcionalidad flip. Había también una funcionalidad Flip 3D, que era lo mismo, pero nos implementaba, eso se activaba con la tecla de Windows y tabulador. Nos implementaba un intercambio de ventanas con funcionalidad en 3 dimensiones. La verdad es que era bastante impresionante esto. Luego también implementaba otras funciones. Había la versión PIC. La versión PIC lo que nos mostraba eran miniaturas en la barra de tareas, y pasábamos por las diferentes ventanas que teníamos en la barra de tareas, pues podíamos ver aquí. Veis ahí, si subíamos desaparecen, ¿vale? Pues vemos las ventanas en pequeñito. También nos podía servir de ayuda si teníamos un montón de ventanas abiertas.
Bueno, había otras dos funcionalidades, ahora las vamos a ver en Windows 7, que eran Shake y Snap, ¿vale? Aquí no se quedaban implementadas en Windows Vista. Bueno, pues la verdad es que Interface Aero era bastante, no sé, a mí siempre me pareció bastante bueno. Lo podían haber dejado, la verdad, para trabajar también con las versiones más modernas de Windows. Bueno, pero salvo algunas pequeñas funcionalidades de movimientos de ventanas y de ventanas en miniatura, pues la transparencia desapareció en las versiones más modernas de Windows. Vale, pues vamos a cerrar Windows Vista y vamos a ver Windows Aero Glass funcionando en Windows 7. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos en Windows 7. Windows 7 también implementaba Interface Aero y Aero Basic y Aero Glass. Tenemos ahora mismo el Interface Basic, veis que también es bueno el básico, no es igual que el de Windows Vista, es opaco, pero podíamos implementar, si damos a personalizar sobre el escritorio, podíamos seleccionar el Interface Aero, simplemente yéndonos aquí donde dice temas de Aero y pinchando, ¿vale? Yo tengo aquí un tema ya de Aero, podíamos guardar el tema también con mi nombre, Luigi. Bueno, y veis aquí el interface con transparencia de ventanas. Si no os aparece aquí el Windows Aero o en Windows Vista, es que vuestro PC no es compatible por hardware y no podemos seleccionarlo, ¿vale? Bueno, el Interface Aero de Windows 7 funciona de la misma manera. Tenemos el Flip, veis aquí, tenemos el Flip 3D también, funciona igual. Tenemos también la funcionalidad de, bueno, aquí en pequeñito, a ver, el pic, lo veis ahí, de las ventanas, un poco más grande, yo creo que el de Vista, pero bueno, el pic funciona igual. Y luego teníamos otras funciones, que eran el Shake. Simplemente seleccionábamos una ventana y la agitábamos y se nos minimizaban las que estaban detrás, ¿vale? Simplemente era para limpiar un poco el escritorio. Vale, y luego tenemos la versión, la funcionalidad de Snap. Snap lo que nos permitía es ajustar las ventanas al escritorio. Si seleccionamos una y la llevamos hacia arriba, veis que se nos queda maximizada, ¿vale? Y luego también podemos utilizar Snap para ordenar ventanas, mostrar más de una ventana. Si cogemos una ventana y la llevamos a la izquierda, se nos queda en la mitad, y cogemos la ventana, otra ventana, la llevamos a la derecha, pues se nos queda en la otra mitad, ¿vale? Bueno, pues es una manera de organizar ventanas en el escritorio. Bueno, pues esto es Interface Aero en Windows Vista y en Windows 7. La verdad, ya os digo que es una pena que desapareciese en versiones más modernas. Pues espero que os haya gustado un vídeo. Nos vemos en uno próximo. Un saludo.